Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva edición. Esta vez arrancamos con nuevos aires, con nueva producción, con nuevos invitados. Esta vez con la grata bendición, felicidad y alegría de tener aquí a una estupenda persona que ha hecho vida en el mercadeo y la publicidad en Venezuela, donde más allá de agradecerle, admirarlo, es un honor por todo lo que ha desarrollado, el ejemplo, lo que ha representado en la industria y lo que ha ido desarrollando y está por desarrollar en el mercado venezolano. Juan Mato, qué placer tenerte aquí. No, el placer es el mío. La verdad sí, he tenido esta invitación creo que hace muchos meses atrás y por temas de agenda no había podido sentarme en esta silla, pero además qué honor y qué placer hacerlo en esta nueva temporada, donde entiendo que van a seguir dando mucho que hablar y sobre todo con una idea de programa maravilloso que es educar y servir de inspiración para que todos aquellos que estén observando, sean estudiantes, profesionales, tengan su marca, empresa, servicio, puedan encontrar alguna píldora que los haga ir al siguiente nivel y sin duda alguna inspirado por toda la gente que ha pasado, muchos colegas y compañeros de la industria, y estoy seguro que van a haber invitados fabulosos en esta nueva temporada. Totalmente, de eso se trata este programa y cada vez vamos con mucha más fuerza en dejar un mensaje positivo, no solo de aliento y de referencia a los estudiantes, a los emprendedores, a esos que tienen una visión quizás un poco confusa y no tienen un punto de referencia, que bueno, dejar un poquito de eso e ir sumando. Pero digamos, entrando por esa misma dinámica de conocernos y de saber qué está sucediendo, comencemos con Juan Mato. Juan, si tú entras en un ascensor y, digamos, ves a tu posible mejor cliente, el elevator speech, ¿qué dirías? ¿Quién es Juan Mato? ¿Cómo captas esa oportunidad con ese cliente que tienes allí? Bueno, espero que el ascensor sea unos cuantos pisos, pero bueno, uno solo, como dices, tienes una oportunidad de causar una buena impresión. Diría que soy un amante y apasionado del mercadeo. Sin duda alguna, es una profesión a la cual la encontré y hemos engranado muy bien. Tengo 23 años de experiencia en el área de consumo masivo. Bueno, me he desarrollado en empresas Polar, principalmente en el área de bebidas. Y pues tengo como un norte que siempre es dejar una huella en aquella marca o en aquel proyecto en el cual esté trabajando. O sea, yo creo que al final del día, cuando yo estoy pensando en alguna marca o en alguna posición en las cuales he tenido la fortuna de estar, siempre pienso en esa línea que quiero construir o dejarle a las personas. Más allá de que no es que tiene que probablemente ver mi nombre, pero sí cuando ves el producto o ves el desarrollo que tiene la marca, sin duda alguna tiene que construir y generar valor positivo para la empresa, para la industria y por supuesto para Venezuela. Excelente. Y definitivamente, así como lo dices, con mucha humildad, desde el desarrollo y la proyección que ejecutan los proyectos que llevas, siempre queda una marca que a pesar de que no digas Juan Mato, ya uno sabe cuando has pasado por allí y no solo por la calidad y lo que es, sino por el tema de resultados. Creo que muchísimos en el mercado se enfocan en sencillamente generar una estrategia, generar un plan, pero no generar ese propósito de decir, así se hace, así se debe construir y dejando ese momento y proceso de cómo fue, cómo lo conseguí, cómo lo estructuré y cómo lo logré. En Empresas Polar, por ejemplo, has llevado un desarrollo desde marcas de alimentos, bebidas, y creo que ha sido icónico parte de los trabajos que has ido desarrollando y eso básicamente por los resultados, que creo que es muchísimas cosas en las que muy poco pueden ser referentes. Sí, la verdad es que eso también es una fortuna. O sea, realmente trabajar en Empresas Polar te permite moverte entre diferentes categorías y marcas. Pues tuve la fortuna de pasar por casi todas las marcas de cerveza, lo cual han sido una gran escuela. Cuando de hecho entré en Polar en el año 2000, pues todavía teníamos la fortuna de tener televisión abierta, Sí. para bebidas alcohólicas y bueno, estuve participando en todo lo que fue el desarrollo de Polar Ice como una marca que vino a revolucionar el mercado cervecero venezolano por ser la primera, estar en botella transparente, pero además con todo un posicionamiento completamente innovador y nada tradicional a lo que quizás venía acostumbrado el mercado venezolano, pero bueno, tuvimos la oportunidad de crear no solamente experiencias, sino acercar esa marca que trascendió y se convirtió en marca líder en este país. Y así sucesivamente en cada una de las marcas que he estado. Luego también tuve la oportunidad de pasar por el área de alimentos por una petición propia, porque ya quería como mover y tener otros retos estando allí.
y tuve la oportunidad de empezar todo lo que fue el proyecto de la internacionalización de Harina Pan, lo cual fue un proyecto maravilloso porque era tratar de entender cómo llevar las mejores prácticas que hacíamos acá a otros mercados internacionales. Y en bebidas también destaco un paso en 2 oportunidades por la marca Maltín Polar, que es una marca pues además muy querida por todos los venezolanos, pero además que significa mucho, porque tiene que ver con niños y tiene que ver con todo ese proceso de formación que tenemos, la cual en Polar nos las tomamos sin duda alguna con muchísima responsabilidad y lo hacemos desde el ámbito deportivo, pero en ese caso había un proyecto muy bonito que era cómo conectar con los jóvenes y con los niños desde otro ámbito, y en ese momento decidimos que Maltín necesitaba, por ejemplo, conectar a través de la música, que sin duda alguna es un conector transversal para todas las edades, y sin duda en ese momento, en aquel momento de Venezuela, hicimos grandes cosas de la mano de grandes artistas como Oscarcito, como Chino y Nacho, y realmente fue como algo muy divertido porque era una marca que estaba acostumbrada a hacer y continúa haciendo muchísimo deporte, cómo podía convivir en otras plataformas y cómo podíamos conectar con el consumidor venezolano, que al fin y al cabo es a quien nos debemos. O sea, en Polar tenemos como una premisa, es que tenemos que conocer a ese consumidor casi que en radiografía, pero es básicamente para entender sus necesidades y luego esas necesidades a través de estrategias y a través de un plan que seguimos minuciosamente, cómo lo transformamos en oportunidades y cómo lo transformamos en experiencias que van a cubrir esas necesidades a través de todos los productos y todo lo que nosotros podemos ofrecerles a través de cada una de nuestras marcas. Sí. Fíjate que ahorita hablaste de algo bien importante, más allá de que tienes bastantes años de experiencia en el mercado, de que tú has formado parte de ese proceso de cubrir todo lo que tiene que ver con los medios, desde lo tradicional, lo digital. Has vivido los altos y los bajos desde vallas, medios tradicionales como la televisión, campañas radiales, que hoy por hoy hay muchos jóvenes de nuevas generaciones que no entienden. Fíjate que me ha pasado ahorita en varios de los programas que ha generado conexión el tema de por qué las vallas, de por qué la radio, si la radio no la escuchan, si no se entienden que no es un mercado, a un punto de lograr hacer entender de que, mira, así como dijimos, esto de una frase que se convirtió bastante en de que hablar de que Caracas no es Venezuela, y es con un contexto de que no necesariamente el mercado se mueve en función a lo que está pasando en Caracas, a nivel de comunicación, de impacto, de medios. Lo tradicional tiene cada día más vigencia y más alcance en marcas, por ejemplo, como Polar, Harina Pan, que es una marca de consumo masivo, una necesidad del venezolano, de que no es lo mismo la comunicación como yo lo veo en una valla, que probablemente hay N cantidad de personas transitando en una autopista, como pudiéramos estar hablando de cualquier pueblito en el país donde a lo mejor una valla no es mi punto de acción, pero desde la radio tengo una comunicación porque las personas están pegadas escuchando lo que está sucediendo en el pueblo, están viendo sus canales nacionales, que a pesar de que muchos creen que no funcionan, sí se están viendo, y tú has tenido parte de ese recorrido. ¿Cómo ves ese diferenciador, ese comportamiento de los medios tradicionales? ¿Han sido importantes y necesarios en lo que ha generado para las marcas? Sin duda, yo creo que a mí, ahorita siempre hablamos de medios digitales y medios tradicionales, para mí me gusta hablar más de medios. Yo creo que el verdadero éxito es en entender a quién va dirigido la comunicación y sobre todo a qué, como bien lo dijiste, a qué zona geográfica estamos impactando, porque como bien lo dices, si bien ahorita hay un auge importante en todo lo que tiene que ver con tecnología y sobre todo gracias a los teléfonos móviles que nos permiten estar conectados, también es cierto de que no todos los venezolanos tienen acceso a los mismos medios en el mismo momento. Total. Y como lo dices tú, yo sí siento y creo, soy un fiel convencido de que hay que tener una combinación. Si bien hoy día hay muchos medios que se han desarrollado, voy a poner un ejemplo, quizás la prensa impresa ya no es lo mismo que hace 10, 15 años a lo que es hoy porque se transformó en un mundo digital, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con publicidad exterior sigue siendo importante, lo dijiste, o sea, no es lo mismo probablemente el comportamiento en alguna avenida principal en Puerto La Cruz, por ejemplo, donde a lo mejor pasan diariamente 2.000, 2.500 carros y donde probablemente yo si voy a trasladarme de un punto a otro, voy a ver una valla de un producto específico N cantidad de veces a la semana, lo cual después lo multiplico por 4 y se convierte en el mes. Y tengo un impacto y una recordación de mi producto y de mi mensaje constante en la mente del consumidor. Que al final eso es lo que buscamos. O sea, realmente, por ejemplo, los medios digitales son maravillosos, pero ¿qué pasa cuando yo estoy, por ejemplo, en una red social como Instagram y estoy viendo historias y paso una historia con una publicidad, pero si no captó mi atención en los primeros 3 o 4 segundos, sencillamente la pasé y probablemente ese tiempo y ese costo se fue.
En cambio, de repente en una valla estoy de repente en una cola o pasando, a lo mejor probablemente tengo los mismos 4 o 5 segundos, pero si tengo el mensaje correcto, de la manera correcta y muy claro en lo que voy a hacer, voy a estar impactando al consumidor. O sea, ahí hay una premisa que creo que no sigue pasando de moda, que uno tiene que tratar de estar en la mayor cantidad de puntos de contacto posible para estar en la mente del consumidor y sobre todo en categorías que pueden ser muy competidas y sobre todo que estamos expuestos a miles de mensajes diariamente y realmente cuál es el que va a captar la atención del consumidor. Entonces yo creo que hoy todavía sigue siendo vigente hablar de una combinación de medios y más bien, como bien dices tú, creo que es que darle la vuelta y hacer de que ese medio tradicional vuelva a salir. O sea, vuelva a salir en el sentido de que vuelva a... Vamos a hablar de una palabra que está como muy de moda, que es ser viral. Qué cool es que se te ocurra una idea para llevarla a una valla o para llevarla a un anuncio o para llevarla a un programa de radio y que se convierta en viral. Eso es quizás como lo que muchos de los marqueteros y probablemente publicistas están buscando, pero que creo que es importante no dejarlo a un lado y como bien lo dices, la invitación sobre todo a las nuevas generaciones es también a buscar y a educar. Recientemente estamos viendo, por ejemplo, lo que pasó en el Super Bowl, por hablar de una de las cosas más interesantes que ha pasado ahorita en el mes de febrero, y vimos que ha tenido el índice de audiencia más grande de la historia de los Estados Unidos. Entonces, bueno, si bien son mercados distintos, cuando lo extrapolamos acá, estoy seguro, como bien dices, que todavía hay personas que la televisión abierta, en una medida, en algunos horarios específicos, sigue siendo importante. Total. Y cuando ya lo llevamos ahora a la modernidad y vemos ahora todo el tema de la suscripción de televisión paga o Netflix, etcétera, vemos como cada vez se empiezan a reinventar y vemos como ahora, a través no solamente del product placement, sino de nuevas vías de programación de ads, que es como la nueva panacea, estamos buscando es justamente eso, de que yo me pueda encontrar con el mensaje de mi producto o de mi servicio en las diferentes plataformas y por supuesto a la hora de que tenga que tener una decisión de compra, pues la primera marca que se me venga a la mente sea la que estamos anunciando en esto. Bueno, fíjate qué importante eso y anclándolo con el tema de lo tradicional en cuanto a la televisión, que muchos, por ejemplo, tengo un trimestre conversando por distintos temas con clientes con el tema de las vallas y la televisión, y es un tema de hacer entender de que, oye, va a una necesidad según el segmento, según el alcance, según lo que yo quiera. Si mi producto está en Caracas, a lo mejor me hace falta una valla o la televisión abierta, la radio, pero más allá de ese efecto, por ejemplo, con el tema del Super Bowl, en teoría debería ser algo que no solo va por un mercado americano y mundial, sino que tú dices, bueno, en Venezuela probablemente la gente no tiene ni idea de cuál es el equipo que llegó a la final. Sin duda. Pero nada más por el tema de saber consumir y tener de qué hablar, están pegados en el Super Bowl. Si tú dices, es importante que mi marca esté ahí. Claro, pero es que estoy en Venezuela. Sigue siendo igual de importante. O sea, el medio tradicional, el medio como tal en televisión genera un eco de comunicación importante. Imagínate todo lo que sucedió por allí y el estar de la mano en esa actividad, en ese evento. Mira, hice una recordación de marca que probablemente no lo voy a lograr con un tema de ads. En ese espacio, en ese momento, voy a generar la atención de un público que a lo mejor no lo capto por redes, de que no está metido en Instagram, de que no lo usa, pero estuvo en una actividad deportiva y ya está. Juan, ¿cómo ves el mercado venezolano actualmente basado desde el marketing, que es lo que estamos hablando? ¿Cómo es ese comportamiento, ese crecimiento? ¿Piensas que ha crecido, ha mermado? ¿Hay algún punto que veas relevante del que podamos conversar? Sí, yo creo que el mercado venezolano, hay una palabra que yo digo que ha estado de moda, digo lamentablemente a veces, que es la famosa resiliencia. Somos un mercado que sin duda alguna nos tenemos que adaptar muy rápidamente a diferentes entornos competitivos, a diferentes entornos de inflación y de cosas que quizás no me voy a meter en esa materia económica porque hay expertos en eso, pero lo que sí nos abre son ventanas de oportunidad para que pensemos diferente. O sea, nosotros como generadores de productos y servicios, aquí lo hablo un poco más genérico, lo que nos invita a este mercado siempre es a reinventarnos. Total. Y a buscar maneras de llegarle a los diferentes consumidores o aquellos que tienen el poder adquisitivo de adquirir o ser partícipes de esa economía que está constante en movimiento. Yo sí creo que hemos tenido los últimos año y medio una cierta recuperación y lo vemos no solamente quizás por la data interna que podemos manejar en algunas categorías o productos que sabemos que se está moviendo, sino además empezamos a ver también todo un resurgir de materia de emprendimiento y de materia de cosas que además es maravilloso, de lo hecho en Venezuela por venezolanos, y vemos cómo hay todavía grandes oportunidades que todavía estamos por explorar. Y bueno, vemos cada vez más cómo inclusive marcas que quizás
por razones específicas de algunos momentos estaban como fuera del mercado venezolano, están volviendo a entrar y están volviendo a participar de una economía que sin duda, sigo insistiendo, es muy cambiante, pero que nos hace seguir creyendo y apostando de que aquí hay muchísimas cosas todavía por hacer y bueno, es parte de esa dinámica. O sea, yo sí veo que es un mercado vamos a seguir surfeando grandes desafíos en este año 2025, pero bueno, el reto va a ser cómo nos adaptamos y cómo atendemos rápidamente esos desafíos para estar no solamente en el anaquel, no solamente cuando vaya al centro comercial, sino sobre todo no perder vigencia en lo que es más importante, que es esa preferencia o en esa mente del consumidor que cuando piense en una categoría en específico sea la marca o tu servicio el primero que venga en la mente o por lo menos esté en esa consideración que todos quisiéramos Totalmente que esté de allí, acuerdo. ¿no? Fíjate que creo que es uno de los puntos diferenciadores que a pesar de que muchos ven que el mercado ha tenido un desequilibrio, ahí es donde nosotros tenemos un rol importante en buscar esas oportunidades y decir, bueno, dentro de lo que puede estar en competencia, en escasez, en un tema económico, cómo vamos a hacer que nuestra marca tenga más acción, más visibilidad y desarrollar herramientas que cuando tengan la necesidad de consumo digan, aquí estoy presente. Donde quizás muchas marcas dicen, bueno, yo dedico mi presupuesto de inversión en plan de mercadeo en otras estrategias, no sé qué. Yo digo, bueno, yo tengo quizás poco, pero si tengo una buena estrategia de visibilidad y bien desarrollada, y bueno, me gané parte del mercado, de mi competencia, de mi acompañante en el mercado, pero de una u otra manera creo que el lanzamiento es ese, o sea, aprovechar todas las condiciones para ir y decir qué está sucediendo, entender un poco la dinámica en el día a día, porque creo que una de las cosas fundamentales que nos ha hecho entender toda la dinámica mundo, sobre todo en Venezuela, es de que nuestro plan de acción y ejecución va con data e inmediatez. No podemos pensar en vamos a ver cómo es el comportamiento o cuál fue el comportamiento del último semestre para ver cómo reaccionamos el que viene. No, yo tengo que ver cómo cerró diciembre, cómo arrancó enero y a pesar de que tengo planes y objetivos marcados para el primer trimestre, tengo que estar haciendo un seguimiento constante para saber si esto aquí lo puedo apretar o mira, me equivoqué y sencillamente esto hay que replantearlo, pero hay que replantearlo ya. Creo que ese es uno de los puntos diferenciadores en el mercadeo de comportamiento de hace muchos años, donde uno podía jugar muchísimo con la data, que no es que no se haga en este momento, pero hay un tema de continuidad que creo que a los chamos les cuesta mucho de estar en ese rol de seguimiento, vamos a ver qué hacer, ¿por qué? Es distinto tomar una acción y reacción inmediata a, bueno, mira, vamos a evaluar cuál fue el plan. Bueno, el plan fue que no lo cumplimos. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos revisando ahorita. Pero bueno, eso nos deja mucho para hablar y entender y quiero aprovechar este tiempo en seguir sacándote información valiosa que sé que a la gente les va a encantar, porque bueno, mucha la experiencia que llevas en el mercadeo. ¿Cuál ha sido la campaña de marketing más desafiante que has llevado a cabo, Juan? ¿Y por qué? ¿Qué te ha dejado marcada? Que tú digas, oye, esta campaña fue bien particular, me sacó canas, pero después el éxito fue rotundo y me dejó un bonito recuerdo. Wow, hay varias. Digamos, en mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de estar 2 veces asignado a proyectos que tienen que ver con exportación. Uno fue con Maltín Polar y el otro con Pan. Y creo que puedo hablar de los dos procesos porque son bien bonitos. Por ejemplo, en el caso de Maltín Polar, nosotros tuvimos el reto de participar en el mercado americano, pero luego también entendiendo un poco de cuáles son los países con mayor consumo de malta, descubrimos que, por ejemplo, Puerto Rico, a pesar de que es una isla bastante pequeña, el consumo per cápita de malta era muy similar al caso venezolano. Entonces eso nos hizo, por supuesto, lo que siempre hacemos, que es tratar de entender primero contra quién estamos compitiendo, quiénes son los actores, cuál es, digamos, cómo es ese volumen o esa oportunidad de mercado. Y allí, digamos que lo desafiante fue entender la idiosincrasia que tenía, si bien son americanos, pero recordemos que es como los latinos de los americanos, era entender un poco qué significaba ellos. Y bueno, y también nosotros entender la humildad de que teníamos un producto maravilloso y ganador aquí llamado Maltín Polar, que lo teníamos que colocar en un anaquel en un país completamente diferente y cómo reaccionaba la gente al color, a la forma, al nombre, etc. Y por ejemplo, puedo contar una anécdota que una de las cosas que aprendimos es que, por ejemplo, para ellos, cuando escuchaban la palabra Maltín, no la entendían, porque para ellos es Malta. Maltín, ellos pensaban que era como una agüita de Malta. Entonces, bueno, fue como todo un tema, o por ejemplo, nuestro gran emblema, que es nuestro sello del oso de Empresas Polar,
ellos no entendían que hacía un oso En la malta. O sea, era como todo un tema que nos hizo replantear y hacer algunos ajustes, pero para ofrecerle al mercado igual un producto ganador, pero un producto que fuera aceptado por el consumidor boricua. No solamente eso, sino también pudimos extrapolar cosas maravillosas, como todo el desarrollo deportivo que teníamos acá. Tuvimos la experiencia de entender cuál era, cómo podía ser la similitud de lo que nosotros aquí tenemos hiperdesarrollado, que es la campaña de Líderes Maltín Polar. Y agarramos y entendimos que, por ejemplo, para ellos el baloncesto es muy importante, y en aquel momento agarramos a Carlos Arroyo, figura súper importante de la NBA, y que bueno, que tenía como una recordación y un cariño exacerbado por el pueblo, por los boricuas. Y bueno, creamos una campaña maravillosa que nos dio unos resultados y unos crecimientos súper importantes en los 3 primeros años. Además íbamos de la mano ahí del embotellador de Pepsi allá en Puerto Rico. Y creo que lo desafiante allí es como quitarte la gorra venezolana y entender con otros lentes cómo puedes entrar y pertenecer a otros mercados, ¿no? Entonces creo que eso fue súper... Polar aquí va en el ADN el venezolano. Correcto. Exactamente, entonces era cómo entender y hay una frase que a mí me gustó mucho ya después en otro proyecto, que es que dice: cuando tú estás pensando en exportar cualquier producto, tú no puedes ir como colonizador, tú tienes que ir con la humildad de entender cómo es el mercado, qué puedes hacer, etcétera, etcétera, como para decir, bueno, ahora voy a impactar esto, ahora voy a hacer cosas distintas. Y en el caso quizás de bebidas alcohólicas, que como lo vivimos en diferentes momentos, me puedo recordar, por ejemplo, la época de pandemia, que bueno, sin duda fue algo que marcó la historia de la humanidad en general. En ese momento estaba manejando la marca Pilsen, la cerveza Polar, que bueno, que por tradición es una de las cervezas favoritas de los venezolanos, y había el reto de, siendo una marca de cerveza, en un momento donde estábamos todos encerrados en la casa, seguir estando presente en la vida y en la mente de los consumidores. Entonces, bueno, ahí nos ideamos de todas cosas. Y entre esos, por ejemplo, teníamos la plataforma de Chicas Polar, que bueno, que es una plataforma que pues, ha tenido muchísimas ediciones de grandes venezolanas que nos han llenado de muchísimo orgullo. Y bueno, desarrollamos al mejor estilo de grandes proyectos una transmisión hecha en pandemia. Entonces, bueno, nos hicimos todo con todos los protocolos de rigor que teníamos que hacer. No solamente se desarrolló el famoso calendario, sino que además hicimos un lanzamiento donde no hubo público, pero donde justamente gracias a los medios digitales pudimos llevar a nivel de streaming como que una experiencia que para nosotros era inédita e icónica, porque ahí sí nos valemos de la nueva tecnología y de los recursos que hay en el mercado para seguir estando presente en la vida y en la casa de los consumidores. Entonces, bueno, creo que podemos mencionar un gran reto, sobre todo ese tema de Puerto Rico. Fíjate que hace poquito yo lo conversaba con alguien, digamos, tuvo un conocido o un socio de él que tuvo un caso de bastante complejidad en el mercado venezolano, y más allá de lo que me comentaba, ¿qué puedes entender tú? Es que no hay mucho que hablar. O sea, el traer una marca americana a un mercado venezolano que ya está tropicalizado, que ya tiene un tema de ADN, de consumo, tú puedes traer una marca muy particular como Starbucks. Y el hecho de que sea una de las marcas de producto más vendido en muchos países en el mundo no significa que sin un buen plan estratégico de conocimiento, de entender cuál es el mercado, a lo mejor tienes un par de productos donde puedes decir, puede tener el éxito en Caracas por un tema de consumo, moda, fanatismo, sabor, pero tenemos puntos claves que son fundamentales, como el sabor del café, como el tema del lácteo, como el tema de la marca. Aquí tenemos un público en consumo masivo que probablemente no le tiene alcance ni tiene referencia a la marca. Y cuando le das un producto, que lo primero que puede decir, este es un producto muy suave, y es por un tema del gusto venezolano, entonces, ¿de dónde está el error? ¿Qué es lo que le comentaba él? El error es en pensar, que es lo mismo que le pasó a ustedes, bidireccional, de que traer un producto reconocido en el mundo va a tener una cabida en el mercado venezolano inmediata. No, es lo mismo como que de aquí a Puerto Rico. Tú puedes decir, bueno, llevo Polar para allá, pero ahora, ¿qué pasa con el boricua cuando llegue y le diga, aquí tienes tu maltín, lo que tú decías? ¿Y esto qué es? ¿Una agüita de qué? No, esto no es una agüita de nada, esto es una malta. Y cuando lo pruebas, ir generando esa cultura, generando una posición de mercadeo efectiva, que es desde una visión, desde un conocimiento, desde un montón de elementos que es totalmente distinto al venezolano. Eso me parece que es un reto increíble y se logró. Tenemos unas preguntas más, pero debemos hacer un corte y vamos a continuar aquí con Juan Mato, conversando un poco del mercadeo, la publicidad, el comportamiento en Venezuela. Esto es Más que Todo.
Continuamos en un nuevo capítulo de Más que Todos con Juan Matos. Seguimos aquí conversando, aprendiendo y bueno, debatiendo un poquito de visiones, comportamientos de mercado y bueno, buscando dejar un poquito del conocimiento y experiencia para bueno, quien lo pruebe, lo pueda y lo quiera aprovechar. Juan, ¿qué habilidades y conocimientos consideras que son fundamentales para un profesional del marketing actualmente, en el siglo XXI? Bueno, no me voy a ir quizás por lo que obvio que pudiera ser hablar de estudios de pregrado o posgrado. Yo los invitaría a algo mucho más sencillo, que se llama curiosidad. Yo creo que hoy día una de las grandes ventajas que tienen los jóvenes, que tenemos todos, pero sobre todo esta nueva generación, es que la forma como tú puedes adquirir conocimientos y aprender son ilimitadas. Sobre todo inclusive hoy día que tenemos un tema apasionante y que seguramente puedes hacer un programa especial sobre eso, que es la famosa inteligencia artificial, nos abre un campo completamente casi inagotable de experiencia, de conocimiento, de curiosidad, de fuentes de información. Probablemente en nuestra época nos íbamos a universidades y tenemos un título, lo cual siempre invito a la gente que lo haga porque siempre es enriquecedor, pero teníamos algunos textos o íbamos a algo llamado bibliotecas físicas, etcétera, a buscar y a consultar cosas. Hoy día simplemente con un clic tienes acceso a fuentes de información de las más respetadas, de investigadores increíbles, y tienes además toda una fuente a través de las redes donde podemos no solamente aprender de diversos temas en simultáneo, sino ir profundizando y contrastando medidas. Entonces yo lo que le invito a la gente, y no solamente a estudiantes, nos invito a todo el mundo, es primero actualizarse siempre, y luego tener la curiosidad de que siempre hay cosas nuevas por aprender. Total. Y también, como yo digo, no todo es para todos. Entonces, al final también hay que aprender, que eso también es quizás un poco más complejo, a discernir o a decir, bueno, me quiero especializar o quiero aprender sobre este determinado tema. ¿A quién voy a seguir? ¿Cómo lo voy a seguir? ¿Cómo puedo implementar eso que escuché o que aprendí o que leí o que lo vi en un podcast a mi vida diaria, etcétera? Yo creo que en la medida de que lo puedas hacer parte de ti y que esté esa curiosidad, siempre es interesante. Hay alguien que dice que uno debe por lo menos tener 10 minutos al día, todos los días, de aprender algo nuevo. Totalmente de algún tema que sea diferente y que cuando a lo mejor te sientes en tu casa con tu familia o con tus amigos, tú puedas hablar de algo que leíste y que te pareció curioso. Y cuando te vengas a dar cuenta a lo largo del mes y luego del año y luego de los 6 meses, te vas a dar cuenta que vas a tener un background y un bagaje, no solo de conversación, sino de cultura sobre determinados temas que después te vas a dar gracias a ti mismo y vas a celebrar esos pequeños triunfos porque va a ampliar completamente esa visión que probablemente tú puedes tener o que antes nos daba un solo libro o que nos daban fuentes de información un poco más limitadas. Y hasta el tiempo, porque es una de las cosas fundamentales de que hay muchísima gente incluso que no entiende o le tiene rechazo, idea de la inteligencia artificial, y yo estoy igual que tú. A mí me parece más allá de un tema de gestión, de conocimiento, de lo que puede aportar en el buen uso. Es un tema en el tiempo, en la inmediatez, todo lo que puede pasar y todo lo que puede generar en conocimiento, cultura, de temas a los que nunca te has atrevido porque dices, bueno, tengo que empezar a investigar por dónde. Y de repente hoy dices, mira, ¿sabes qué? Voy a hablar con inteligencia artificial y quiero preguntarle de por qué la física y la química son tan importantes en la vida de un ser humano, porque nunca lo he entendido y me da vergüenza preguntarlo y no sé ni siquiera por qué libro comenzar. Y ahí genera un tema cultural de ansiedad que después digo, oye, ahora quiero saber más, quiero tenerlo. Y eso es parte del buen uso y de las herramientas a lo que va la inteligencia artificial. Porque si bien es cierto, a muchísimas personas le da temor, le tienen idea, porque bueno, piensan que va a ser un rechazo o una sustitución de personas desde el campo laboral hasta sustituto en muchísimas áreas, y pienso que no, siempre va a haber un factor humano dependiente y necesario, y el tema de la inteligencia artificial es un tema como la dinámica mundo, el tiempo es fundamental y cada día es menos lo que podemos dedicar entre el trabajo, la familia, bueno, ya con eso es suficiente, el trabajo y la familia nos demanda bastante, y diga, bueno, pero quiero aprender ahora hablar japonés, y tú dices, ¿cómo lo hago? Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta que puede ser el canal base para eso. A ver, ¿qué libros, podcast recomiendas para aquellos que quieren aprender sobre marketing? Algo que tú digas, mira, esto me gusta, ha sido referente o me parece que es una buena guía para... Buena pregunta. Es interesante porque al final, ¿sabes qué? Voy a responderte con la misma respuesta anterior.
Yo más bien les recomendaría meterse hoy día en la cantidad de buscadores. Hay uno particularmente que descubrí no hace mucho, que es Perplexity, que tiene que ver con el tema de inteligencia artificial. Bueno, el de ChatGPT también lo empecé a usar, pero cuando descubrí Perplexity me pareció muy interesante porque ellos clasifican muchísimo por orden la jerarquía de la fuente fidedigna que te da. Entonces, también una de las cosas que he aprendido es que, como todo en la vida, mientras aprendamos a hacer preguntas, o mientras más específica sea la pregunta, o va a ser mucho más enriquecedor el resultado que vas a tener. Que ahí es donde está el gran secreto. Ahí tenemos que saber preguntar. Y yo creo que al final, como bien decías tú, la base es la comunicación. Y la correcta comunicación es, por ejemplo, tomando tu ejemplo, cómo la física y la filosofía se entrelazan. Pero cómo la física y la filosofía se entrelazan en el siglo XXI y hacen que los economistas desarrollen teorías que son favorables a los países del tercer mundo. Mira toda la complejidad que puede tener la pregunta y estoy seguro que van a salir 4 o 5 fuentes que te van a dar una respuesta interesante. El otro día viendo... Yo soy de la época de los muchos marqueteros cuando hablábamos del famoso Philip Kotler, que fue como el padre del marketing. Y me recuerdo en aquel momento hablábamos del marketing 2.0 y yo le había perdido como un poco el tema bibliográfico y en estos días me tropecé digitalmente con uno de sus libros que llevamos por marketing 5.0 y al final tú dices es cómo te reinventas y yo creo que al final vuelvo a lo mismo. O sea, bueno, salen nuevas tecnologías, lo que pasa es que ahora tenemos un reto mayor que es que la velocidad y el acceso a tanta información que tenemos puede ser más arrolladora que el tiempo que tenemos nosotros. Entonces, por eso mi consejo anterior. Vamos a dedicarnos 10 minutos a aprender y ver qué hay. Pero sin duda, y bueno, y a nivel de podcast, la verdad, hay muchísimo. O sea, hoy día la verdad que eso es una herramienta que creo que viene revolucionando. Bueno, esto es un muy buen ejemplo de lo que se está haciendo. Y bueno, creo que también las formas de aprender de todos ha cambiado muchísimo. Yo, por ejemplo, no era tan fanático de los audiolibros, pero en los que he empezado a utilizar te das cuenta que sí, o sea, que sí funcionan. Sí. O sea, puedes estar haciendo ejercicio, puedes estar en una cola en el carro, puedes estar en tu casa haciendo algo y estás escuchando eso y te sorprendes de la capacidad de retención que a través de la audición empiezas a desarrollar. Entonces, bueno, simplemente van a haber cosas que te van a atrapar más que otras. Y bueno, y si queremos ir a cosas más comerciales directas, desde el mismo YouTube, es impresionante todo lo que tiene para ofrecernos. O por ejemplo, la herramienta de TikTok, que a lo mejor en Venezuela le tenemos un uso muy desde el entretenimiento. Pero cuando te empiezas a investigar y te empiezas a profundizar, te puedes encontrar con grandes especialistas de temas muy interesantes en diferentes áreas, pero también en el tema de marketing que hay. Y bueno, y recientemente tenemos grandes, maravillosos, gente como Don Brandón, que incluso ha venido a Venezuela. También sé que estuvo por aquí Tata López, que bueno, que está con todo lo del tema de CIMA y promueve ventanas para los venezolanos para estar siempre a la vanguardia de qué es lo que está sucediendo en el marketing en otros países y por supuesto en Venezuela. Y aquí, bueno, por aquí ya han pasado diferentes marcas y personalidades a quienes valoro, respeto muchísimo, caso de Lucy Alegro, vi por ejemplo el caso KFC, que me parece que es un tremendo caso de éxito, de además de una compañía que hace vida afuera y que se tuvo que reinventar. Y movió completamente el esquema de una categoría que digamos que estuvo tranquila por mucho tiempo, pero creo que al final lo que quiero decir con esto es que sí, sin duda, más allá de un libro, más allá de un podcast, vuelve a lo mismo, vuelve a tener el tema de la curiosidad y qué es lo que necesito o quiero aprender para algo. Pregunta rápida, ¿la arepa es venezolana o no es venezolana? Claro, la arepa es 100% venezolana y además se hace con harina pan. ¿Qué pregunta es esta? Juan, un mensaje ya para ir cerrando, que le dejes, Juan Matos, como profesional en el área del mercadeo, a las personas, a los estudiantes que todavía no entienden y que piensan que el mercadeo está perdiendo vigencia, que no tiene cabida dentro del país, pero que de una u otra manera están dentro de esa línea. ¿Qué les dice Juan Matos? Yo les digo que, al contrario, yo creo que dijiste algo que me hizo pensar dos cosas rápidamente.
Uno, cuando la gente habla de que el mercadeo está perdiendo vigencia, yo creo que es todo lo contrario. El mercadeo cada vez está ganando más vigencia. Total. Solo que tenemos errados los conceptos. Una de las cosas que más me pasa cuando estoy en grupos de desconocidos, y hola, ¿a qué te dedicas? No, yo hago mercadeo. Ah, ¿haces redes sociales? Y es así como, me da como, no tengo nada en contra de las redes sociales, me encantan. Y creo que son una herramienta interesantísima y son un medio necesario para hacer una parte de mercadeo, que es la comunicación. Pero el mercadeo es mucho más. El mercadeo es entender tu negocio. Tienes que saber tu negocio de principio a fin. O sea, a veces es interesante que la gente no sabe cuánto hiciste este mes, cuánto facturaste, cuántos gastos tuviste, a quién estás dirigido, quién te está comprando. O sea, hay que tener como ese espectro muy abierto, y yo lo que los invito es sobre todo a preguntarse todos los días qué marca quieres dejar. Recientemente estuve conversando en unos proyectos que ya próximamente se enterarán, que tiene que ver un poco con este tema de formación, y con una de las personas con quien estaba me hizo esa pregunta y me dice, ¿qué marca quieres dejar? O sea, al final del día todos dejamos una marca, y lo más interesante que creo que ha cambiado es que antiguamente, sobre todo en el mundo de consumo masivo, las grandes corporaciones creaban necesidades a partir de productos industrializados. Hoy día la gran invitación es a entender a ese consumidor, a ti que estás viendo, y decir qué es lo que tú necesitas. Ah, necesitas información, ¿cómo la quieres recibir? Ah, tú necesitas un champú, ¿pero para qué? ¿Qué quieres que te hagas sentir ese champú? O, bueno, por ejemplo, yo ahorita estoy en el mundo de los vinos y sangrías y todo esto. ¿Qué quiero sentir con esto? O sea, ¿cuál es el placer que yo tengo al momento de destapar, ingerir, compartir? O sea, ¿qué quiero hacer y qué quiero que además, cómo quiero que me recuerden? Entonces yo creo que al final mi invitación siempre es, pensemos todos los días desde lo positivo, desde lo que podemos generar, qué marca quieres dejar a través de tu trabajo, qué marca quieres dejar a través de tu producto. Igualmente los emprendedores, todos podemos hacer millones de cosas, pero sin duda la forma como hagamos la experiencia de consumo de tu marca o servicio va a marcar una diferencia enorme. Totalmente de acuerdo, y bueno, me deja mucho de reflexión en lo positivo de cuando uno dice no estamos locos, cuando tenemos una visión clara, desde el punto de cuando nos presentan por ahí en la calle, mira, llegó el de las redes sociales. No soy hasta el punto de que creo que lo bonito y parte del propósito de cuando estamos no solo en esta área en la que nos corresponde, donde nos sentamos cómodos y tenemos desarrollo en lo profesional, es eso, tener un propósito y tener claro qué es lo que vamos a dejar, que es un poco parte de lo que nace este proyecto, en más allá de lo que uno pueda hacer, saber o conocer, es dejar una semilla, como se lo he dicho a todos los que han estado siguiendo, con los que he invitado, más allá de lo mucho, poco que lo vean, es que para mí es un orgullo y un placer que en 10, 15 años estudiantes digan, mira, yo un día vi una entrevista con Juan Matos y ni siquiera me importa el canal a través de dónde, la pasarela no importa, pero que diga que, y me motivó a entender de que, mira, sí era importante saber, o aprendí en el momento que tuve que llevar una marca a otro país, en saber que, bueno, lo primero que tuve que partir es de conocer el mercado y entender cuál es la cultura, de qué se basa, y eso, mira, a raíz de un podcast me motivó, o a decir, mira, sí, yo era de los que pensaba, y te hacía esa pregunta porque ha pasado recién, de chamos estudiantes, estuve hace poquito con unos chamos de la Católica, y preguntaban como que, bueno, es que estamos en el área más de comunicación, porque es que el mercadeo no lo vemos. Desde que uno comenzó con un tema de inteligencia artificial y otro comenzó con un tema como que, bueno, es que día a día las marcas se van estableciendo en referencia a lo que hacen como nombre. Y yo digo, oye, chamo, tienes 21 años, tienes tanto que aprender. Le dije, el mercadeo es fundamental, así como es la contabilidad y como puede ser cualquier área en una marca. Creo que una marca sin publicidad, sin un buen mercadeo, no funciona, y no solo en Venezuela, sino en el mundo. Entonces, que dejemos ese propósito de que digan, bueno, quizás no somos los mejores referentes, pero hemos hecho vida en este mercado y hemos dejado una semillita ahí que siempre es valioso poder, en mi caso, compartir lo que uno sabe, dejar esa experiencia y que más tarde que temprano sea funcional para alguien. Sin duda, y además que estamos en un momento donde ya la palabra consumidor siento que pronto tiene que evolucionar, porque ahora tenemos los famosos prosumidores. Ahora, con el acceso a un teléfono y a escribir un comentario, que a veces la gente no entendemos la responsabilidad que hay de escribir un comentario, pero al final todos, cada uno y todos los que nos están viendo son su marca personal.
Y yo creo que Total. ahí hay una doble responsabilidad, porque ahí también, que eso te lo dejo para Eso- otro invitado, pero ahí hay una súper responsabilidad porque al final cada ser humano hoy día, por el efecto redes, por el tema de cuántos me siguen, yo te sigo, etcétera, la cantidad de gente a la cual tienes acceso, te conviertes en una marca personal. Sí. Entonces la gran pregunta que yo les dejo a la reflexión y que seguramente otro invitado te va a contestar es, ¿cuál es la marca personal que quieres dejar? ¿Y cuál es el impacto que quieres dejar en la sociedad? Así que 1.000.000 de gracias a ti, a todo Gracias tu equipo a ti, y Juan. un placer estar Qué aquí. placer y qué gusto. Y bueno, seguimos compartiendo y bueno, dejando un poquito allí de lo que sabemos. Muchísimas gracias. Esto Gracias. es todo. Si les gustó, denle like, si no, también. Y por favor, recomiéndenlo y mándaselos a sus amigos. Compartan, compartan. Esto es más que todo.